Buenas tardes. Vamos a empezar esta jornada. En nombre de la Asociación de Amigos de los Jardines del Retiro, os damos las gracias por asistir a esta nueva convocatoria. Convocatorias que estamos divulgando pues, lo que es el retiro y lo que es el paisaje de la luz. Todos los meses hacemos 3, 4 de estas, tanto en la Casa de Vacas como en la biblioteca. Y estamos tratando por todos los medios de que el retiro se conserve como se merece, como un tesoro que tenemos en Madrid, en el centro de Madrid, que es muy importante, y que nos habían prometido muchas cosas, las 3 administraciones. En 2018 tuvimos la grata sorpresa de que el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Cultura nos llamó: oye, Asociación de Amigos del Retiro, tenéis que participar en una cosa que vamos a crear que se llama Consejo Cívico y Social de la Candidatura, en aquel entonces candidatura y tal. Y nos hizo una ilusión que vamos a participar. El artículo 23 de la Constitución que dice que todos podemos participar en los asuntos públicos. No nos lo queríamos, pero sentimos que estaban tan... Tú estabas allí. Que estaban tan contentos, las 3 administraciones dándose besos. Yo pensaba que esto ya no era España. Bueno, pues ahí nos metimos en una cosa tan bonita como el Consejo Cívico Social, que hemos estado durante, 2018, yo creo que fue cuando empezó, hasta hace un año y medio, en que el Ayuntamiento dijo que había que pensárselo esto del Consejo, de eso de reunirnos, pues no sé. Nos habían prometido que ahora en octubre nos reuniríamos, pero ya no lo sé qué vamos a hacer. Si llamar a la UNESCO y decir que esto no marcha. Bueno, como os digo, la asociación nació en el 2018 con el espíritu de ser un punto de encuentro y de comunicación con la ciudadanía y las instituciones responsables. Nosotros, aparte de salir de vez en cuando en los periódicos diciendo que no hay baños o que están hechos una porquería los baños del Retiro, la gente no los conoce porque les da miedo entrar. Porque hay 5 y 3 son subterráneos, con lo cual la accesibilidad es una cosa, una asignatura que todavía no han dado. Pero bueno, poquito a poco ya os digo que nos reunimos con Borja Caramante, con el concejal, con Martínez Páramo, con estos, y vienen, nos oyen, hacen algunas cosas, es verdad, porque hemos hecho un montón de cosas. Yo puedo decir, el estanque Ochavado se rehabilitó porque llevé a Borja Caramante allí y dijo: mira, pierde agua, tu piscina pierde agua y la arregláis aquí. Sí, pues sí, es verdad, mira, pues lo vamos a arreglar. La montaña artificial, le hemos dado la paliza. El castillo óptico, que lo están terminando ya. Otra cosa es, habrá un debate que vamos a organizar también de que si ha quedado bien el castillo óptico o se han pasado con la cristalera, que me la he pedido yo porque se tiene unas vistas preciosas, pero vamos, que es una cristalera que han puesto, un ático, que no pega con el resto. Pero bueno, esos son los arquitectos, que aquí hay varios arquitectos, podrán decir lo que sea. Bueno, pues los Jardines del Buen Retiro tienen casi 400 años, 1630, y cuando sea el 2030, pues 400 años. Y nada más, dejo a Nuria para que nos presente a nuestro ponente. Muchas gracias. Buenas tardes, queridos socios, amigos, señoras y señores. Bienvenidos de nuevo a este histórico lugar llamado el Teatro del Parque, dentro de lo que fue una vaquería, proyecto encargado al arquitecto don Isidro González Velázquez por parte de Fernando VII. Hoy nos acompaña otro arquitecto, don Cristóbal Palonrat Anduiza, que en su conferencia titulada El Retiro y sus valores en el patrimonio mundial tratará de destacar la singularidad de los jardines históricos del mundo, la singularidad de los jardines del Palacio del Buen Retiro en relación con otros tipos de jardines históricos.
Si bien antes su currículum es muy amplio, pero lo he sintetizado para que ustedes conozcan quién les va a hablar. El señor Valonrat ha sido coautor de los expedientes de Patrimonio Mundial de Alcalá de Henares y de Madrid, en el área del Paseo del Prado y el Retiro. Ha sido director de Patrimonio Histórico de Alcalá de Henares y subdirector general de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Premio Europa Nostra en 1994 por la rehabilitación del Colegio del Rey en Alcalá de Henares y Premio Madrid de Urbanismo en 1998. Miembro del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS España, de su junta directiva, así como miembro experto del Comité Internacional de Ciudades y Poblaciones Históricas. Autor de diversas exposiciones, publicaciones y conferencias en medios nacionales e internacionales, así como jurado de concursos de arquitectura y premios nacionales del Ministerio de Cultura. Ha sido profesor de la Escuela Contemporánea de Humanidades del Máster de Patrimonio de la Universidad de Alcalá de Henares y de la Universidad Europea de Madrid. Pues bien, don Cristóbal, con esta brillante carrera profesional recibimos con mucho interés su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a Javier, presidente de la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro, y a Nuria, la secretaria general, por vuestra amabilidad e invitación, que yo asumo encantado para hablar de un asunto que siempre me había interesado mucho explicar, porque no ha sido, a mi entender, muy explicado, que son los valores de estos jardines del Buen Retiro, del Parque del Buen Retiro, en el ámbito del patrimonio mundial. Porque el retiro ha sido dentro del expediente un poco como, no sé si decirlo, como el patito feo, la cenicienta, en relación con el Paseo del Prado, ¿no? Este ha sido un proceso muy largo que comenzó en el 2014, cuando María Rosa Suárez Inclán, que era presidenta de ICOMOS entonces, y yo hicimos la primera propuesta para que este conjunto, que era Patrimonio Mundial, estuviera en lo que se llama la lista indicativa, que es una lista que tienen todos los países de los bienes que pretenden ser Patrimonio Mundial. Eso se consiguió, como digo, en el 2014, y desde entonces hasta que se declara como Patrimonio Mundial este conjunto del Paseo del Prado y el Retiro, en el 2021 pues pasaron esos 7 años. Entonces es interesante comentar, no sé si podría eliminar estos focos. No te vemos. Que el Parque del Retiro es un elemento muy interesante dentro del patrimonio mundial, porque es el primer parque urbano que forma parte del patrimonio mundial en todo el mundo. Solo hay un bien que ahora está en la lista indicativa de los Estados Unidos para promoverse como patrimonio mundial, que es el Central Park, pero en todo caso vendrá después del Retiro. Es decir, la historia del Retiro en el patrimonio mundial ha sido un éxito. Yo quería explicar primeramente cuáles son, de manera breve, aunque suele ser una cosa un poco pesada, cuáles son los factores que determinan la creación de la Convención de Patrimonio Mundial, que tiene ya más de 50 años, es del año 72, y se aprueba por la 17ª Conferencia General de la UNESCO en París en ese año, en el 72, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Esta convención tiene unas directrices que se van desarrollando posteriormente, que digamos que es una normativa sobre cómo realizar los expedientes de patrimonio mundial y sobre cómo evaluarlos y posteriormente cómo mantenerlos. Hay incluso, aparte de la lista de patrimonio mundial, que ahora veremos que tiene como 1.200 bienes,
una lista del patrimonio mundial en peligro, que es aquellos bienes que por diversas causas pueden entrar en una situación de crisis, ¿no? Entonces, las razones que motivaban la existencia de esta convención, la del patrimonio mundial, fueron corregir los desastres de las guerras del siglo XX, que sobre todo incidieron en el patrimonio de tantos países, enfrentar el desarrollismo urbanístico y los efectos de la globalización, evitar los efectos de la rápida urbanización y los grandes proyectos, paliar las consecuencias de las catástrofes naturales, defender la identidad de los pueblos del mundo, fomentar el aprecio del patrimonio y establecer principios de solidaridad y cooperación. Hay varios factores que determinan el hecho de que un bien pueda ser patrimonio mundial. El principal es que tenga un valor universal, es decir, un valor incontestable, que significa que no hay algo parecido en el mundo a ese valor universal excepcional. A mí la palabra excepcional no me parece muy adecuada, pero bueno. Ese bien además tiene que tener las cualidades de la autenticidad, es decir, no estar falsificado en ningún sentido, la integridad, es decir, que sea completo, y la protección jurídica, es decir, que tenga un sistema de protección legal suficiente para que el bien se pueda mantener. Los criterios de aplicación del patrimonio mundial son 6 para los bienes culturales y 4 para los bienes naturales. Quiero decir que hay esas dos clasificaciones. O sea, por ejemplo, en España bienes culturales son la mayor parte, como el 70%, y bienes naturales son, por ejemplo, el Parque de Doñana, que ahora está en cierta crisis, o el Parque de Garajonay en La Gomera. Es decir, que son valores de la naturaleza, no de la cultura humana. Entre los criterios, que no voy a detenerme, pero en fin, el que considero que sería aplicable al caso del Buen Retiro es el número 2, el que se ve el número 2 en el segundo renglón, es atestiguar un intercambio de valores humanos. Esto es un resumen porque la definición es un poco más larga. Un intercambio de valores humanos quiere decir que el bien influye en otros en el mundo, o que incluso se ve influido, que es el que creo que es el caso del Retiro. El Retiro y el Paseo del Prado han sido modelar la naturaleza, represando arroyos para crear de una manera absolutamente definida, sabían muy bien hasta dónde iba a llegar el agua, lagos, crear colinas artificiales, de tal forma que estaba uno como si fuera un alfarero modelando con arcilla el paisaje. Esto es lo que se llama el paisajismo inglés, del cual tiene el Retiro algunos ejemplos. Aquí algunos otros ejemplos que son mixtos entre una cosa y otra, porque este es entre el siglo XVI y XVIII, o sea, el paisajismo inglés de Lancelot Brown es del XVIII, pues antes ya se crea el Palacio de Drottningholm, difícil de pronunciar, en Suecia, en el cual vemos como hay una parte muy del barroco, muy clásico francesa, y sin embargo junto a ella espacios puramente paisajistas, es decir, una combinación de las dos cosas. También es patrimonio mundial. Ahora, algunos parques. Como decía antes, el Retiro es el primer parque que se incluye en la lista de patrimonio mundial. Ninguno de los parques que vamos a ver están en el patrimonio mundial. Y yo, por comentarios que me han hecho algunos presentes en las deliberaciones que hubo en ICOMOS y en la UNESCO, parece ser que lo del Retiro no sentaba muy bien a ciertas componentes chauvinistas de países como Francia, Inglaterra, etc. Bueno, el Retiro va a ser el primer parque del mundo, ¿y por qué no Hyde Park, etc.? Entonces el Hyde Park es como 2 veces el Retiro
Retiro tiene como 120 hectáreas, grosso modo. El Hyde Park y los jardines de Kensington en realidad son dos parques. Estos son los jardines de Kensington. Están divididos por una carretera, cosa bastante poco adecuada, que rompe ambos parques desde sur hacia el norte, y el Hyde Park. Son parques bastante poco arbolados en relación con el Retiro, lo estamos viendo en esa imagen. Y están compuestos con una combinación entre el paisajismo inglés y cierto sentido barroco, como este tridente de ejes, ¿no?, que vemos que sale del palacio y de este estanque del Palacio de Kensington, y una maraña de caminos sinuosos que se entrecruzan con ellos. Entonces es una combinación, como veíamos en el caso de Drottningholm, que allí estaba separada, aquí está unida entre el paisajismo y caminos, digamos, rectilíneos. Este es el caso de la Villa Borghese en Roma. Como decía, ninguno de estos es patrimonio mundial. Roma es la ciudad dentro del patrimonio mundial, la ciudad histórica más grande del mundo. Tiene 1.500 hectáreas. Para hacernos una idea, pues el expediente que hice yo hace ya 20 y tantos años de Alcalá de Henares tiene 80 hectáreas. Córdoba tiene 80 hectáreas, Roma tiene 1.500 hectáreas. Entonces el expediente de Roma llega justo hasta aquí, hasta el borde. Y la Villa Borghese, que era la villa que creó el cardenal Borghese, se compone también claramente de un espacio muy formal, muy a la italiana, que es este que vemos aquí a la izquierda, que corresponde aquí en la planta a esta zona, y espacios que se determinan en el siglo XIX de paisajismo a la inglesa o de romanticismo pintoresco también propio de aquella época. También una combinación, como hemos visto en Drottningholm, de dos tipos de jardines. Este es un parque no muy conocido, pero que es uno de los más importantes de Europa, de los primeros que se construye, que es el Parque Maksimir en Zagreb, que es la capital de Croacia, una ciudad preciosa, muy vienesa, muy derivada del Imperio Austrohúngaro. Y este parque no es un parque central en la ciudad, está apartado de la ciudad en la parte del Levante. Es un parque enorme, muy naturalista, como vemos en la imagen de la derecha, es decir, que recrea la naturaleza, no tanto como el paisajismo inglés, sino que simplemente se quiere hacer como un gran bosque. Es un parque enormemente arbolado, que tiene 405 hectáreas, es decir, es casi 4 veces mayor que el Retiro. El Bois de Boulogne en París, de Alphand, que también es un parque paisajista a la inglesa, que tiene la inclusión, un parque enorme de 845 hectáreas, que tiene inclusiones muy importantes entre dos lagos al norte y al sur. Casi todos los parques que estamos viendo siempre tienen algún lago o varios lagos, y que incluye el hipódromo de Longchamp, tan conocido en Francia, que ocupa una parte muy importante del conjunto del bosque. Otras partes, como vemos, son muy arboladas, como el Parque Maksimir de Zagreb. El Tiergarten de Berlín, que quiere decir literalmente jardín de fieras, o sea que era como el zoológico inicial. De hecho, el zoológico sigue estando en la parte occidental del parque, que podríamos definir también como un parque muy naturalista. Es un parque completamente plano, sin colinas, muy arbolado, con un gran eje central donde se celebran cantidad de manifestaciones. Es un lugar muy emblemático de Berlín. Y como vemos en la imagen de la izquierda, pues se intenta asemejar de forma natural un bosque. El Central Park de Nueva York, como decía antes, es el único parque que yo sepa
que está en una lista indicativa para ser patrimonio mundial. El Central Park se construye hacia 1850 por Frederick Law Olmsted, un paisajista y arquitecto, y otro arquitecto, Calvert Vaux, que construye como 30 y tantos puentes en el Central Park, que se articula con praderas y con lagos. Hay un lago, bueno, esto está en sentido este-oeste, pero el parque es en sentido norte-sur. Hay un lago que es como el mar de Haarlem, otro que es como el embalse, es una masa de agua enorme, otro que es propiamente el lago y un estanque aquí en la zona sur. Entre ellos praderas y multitud de acontecimientos y de recursos, como es el del propio el Museo Metropolitano de Nueva York, y que tiene tal vitalidad y tal interés que, bueno, el gobierno de los Estados Unidos pretende que sea patrimonio mundial. 17, cuando se construye, hacia 1635, se construye el Palacio del Buen Retiro, que vemos aquí, con sus patios. Lo único que queda es este frente norte, que era el Salón de Reinos, y en parte este que es el Casón del Buen Retiro, junto a él. Lo demás quedó destruido durante la Guerra de la Independencia. Entonces el actual retiro se construye desde el palacio, por aquí viene la calle Alfonso XII, hacia el levante. El estanque, que sigue existiendo, y como ocurriera en el Renacimiento, pero de una manera a lo mejor más tosca en el caso del retiro, una combinación de recuadros que estaban rodeados de arbolado y que serían huertos en cierto sentido, con árboles frutales diversos. Hay que tener en cuenta que Felipe II ya había, desde digamos, la colonización de América, se calcula que las especies en Europa a través de España se multiplican por 20. Es decir, la incorporación de especies vegetales que viene de América es impresionante en el ámbito europeo. Entonces todo esto se va ensayando en Aranjuez, después en los parques del Retiro, y bueno, Felipe IV tuvo la intención de crear este nuevo palacio, lo cual hizo que la corte se trasladara, los nobles a esta parte del Paseo del Prado, y digamos los grandes literatos del Siglo de Oro también vivían ahí, en lo que se llama el barrio de las letras. Entonces el Retiro se convierte, el Palacio del Buen Retiro y los jardines, en un lugar digamos, muy singular de la cultura española de la época. Aparte de esta combinación de recuadros, a veces formando este ochavo, ¿no?, donde está el estanque ochavado aquí, que se van concatenando de una manera no muy rigurosa, no muy geométrica, ¿no?, lo que tiene que ver algo tal vez con lo islámico también, pues se salpica de diversas ermitas. Había hasta 7, 8, la de San Bruno, la de San Isidro, Santa María Magdalena, San Antonio de los Portugueses, que estaba aquí. No queda ninguna de esas ermitas, pero era una combinación de parque productivo, de parque festivo, de lugar de encuentro, porque el Coliseo o el teatro que estaba junto al Salón de Reinos, aquí en la zona del Buen Retiro, era un lugar cuyas escenificaciones dirigía Calderón de la Barca, donde representaba a Lope de Vega, Francisco de Rojas. Es decir, todo el Siglo de Oro está concentrado ahí. Eso se nota todavía en el espíritu que tiene el Parque del Retiro. El estanque, que es una de las cosas que se conserva más claramente de aquella ordenación inicial, y los canales que luego desaparecieron, donde se celebraban, bueno, multitud de representaciones, sobre todo en el estanque, con naumaquias, con batallas navales simuladas, con conciertos, etcétera, etcétera. Aquí vemos un esquema de
diversos paisajes dentro de los que he explicado como derivación de toda esa jardinería histórica que se da en el Retiro, donde se pueden contar hasta 10 o 12 paisajes diferentes. Vamos a ir viéndolos. Uno de los más impresionantes es la lámina de agua del estanque grande, que se llama, el eje del Paseo de las Estatuas, el parterre, el monumento impresionante de Alfonso XII. Este es un resto del jardín ochavado, bastante deteriorado, porque había aquí lo que se llamaba el estanque de las campanillas, ¿no? que sonaban con el viento y que yo creo que hubiera sido bonito hacer un concurso para reproducir, aunque fuera de una manera contemporánea, el sonido y el movimiento que debió de existir en la época del rey Felipe IV. El parterre, que es el ejemplo traspuesto al Retiro de los jardines de Versalles, en pequeñito, y digamos modificado o alterado por la jardinería, por el ahuehuete famoso, que es un árbol que viene de México, y otros que se han ido incorporando en el conjunto de estos árboles que vemos aquí, los magnolios que están aquí al fondo, y que alteran un poco la ordenación geométrica muy clara del clasicismo francés. Pero es el ejemplo, digamos, del jardín barroco francés que tenemos en el Retiro. El jardín romántico pintoresco, que tiene que ver con el paisajismo, pero lleno de ruinas, de caprichos, lo que llamamos caprichos, como este de la casita del pescador y otros que existen, propio del siglo XIX, de la época de Fernando VII. El jardín paisajista, digamos a la inglesa en general, aunque con diversos retoques de otro tipo que se van modificando a lo largo del tiempo, que está representado por el área central donde se encuentra el Palacio de Cristal y el Palacio de Velázquez. Un jardín muy naturalista, al estilo, yo diría, del Tiergarten, pero con algunos elementos de caminos que terminan que se cruzan en fuentecillas muy parecidas a las que hay en el jardín botánico, que es una representación de ese naturalismo, como decía, el caso de Berlín o del caso de Croacia, en Zagreb, en los planteles. Los jardines muy geométricos y muy estructurados de Cecilio Rodríguez, ya del siglo XX, que es la Rosaleda del Retiro, que tiene como, no sé, del orden me corregirá Javier, de 4.000 o 5.000 tipos de rosales, o sea que en sí mismo, desde el punto de vista botánico, pues es un elemento de gran interés. Luego esto también, los jardines de Cecilio Rodríguez y de Herrero Palacios se desarrollan en el siglo XX también de una manera clasicista, con algunos toques del jardín islámico en la zona oriental del Retiro junto a la calle Menéndez Pelayo. Los jardines de la Chopera, que tienen un sentido también paisajista, con algunos elementos que podrían recordar al jardín japonés, con sus rocas, con sus puentes de madera. El huerto del francés, que es una plantación extraordinaria de almendros y que podría recordar a lo que serían aquellos recuadros de los jardines primitivos del Buen Retiro, sembrados de árboles frutales. La influencia japonesa, aquí lo digo con interrogación, en el jardín de vivaces, a base de rocas y elementos en los que ya se construyen caminos de una forma que podría recordar a esas tradiciones japonesas. Los ejes principales del Retiro, hay uno muy característico que es el Paseo de Estatuas, que es el que comunica visualmente el estanque con el Paseo del Prado. El único donde eso es bastante perceptible, lo cual era importante en el expediente para demostrar la conexión que todavía existía entre Paseo del Prado
y los jardines del Buen Retiro. Este es el Paseo de las Estatuas. En sí mismo es un elemento paisajístico de mucho interés, o sea, las estatuas se trasladan desde la época de Carlos III, que no le gustaba que estuvieran en el Palacio Real, rematando el conjunto del palacio, y que incluyen pues, a reyes godos, a los austrias, a los borbones, a reyes aztecas y emperadores romanos, o sea, hay de todo. Y están repartidos aquí, en la Plaza de Oriente y otras zonas de España. Otro eje que a mí me parece de mucho interés, que no suele ser muy perceptible, pero que es muy emocionante, que es el que une las esculturas extraordinarias de Mariano Benlliure, del general Martínez Campos y de Alfonso XIII, que vemos aquí de espaldas. O sea, el general Martínez Campos es el que promovió la restauración por la cual Alfonso XII consiguió la corona, y que es un paseo de cipreses que supone un eje también de mucho interés en el Retiro. Este es un esquema de ese eje que relaciona el Prado con el Retiro, que realizó Javier Aguilera. Y aquí dos elementos que hasta aquí hemos hablado de la influencia que recibe el Retiro de diversos paisajes y jardines que son patrimonio mundial en la historia, que puede ser el clasicista, el jardín barroco francés, el paisajismo inglés, el jardín romántico pintoresco, el jardín naturalista, etc. Pero hay dos elementos que a mí me parecen del máximo interés dentro del Retiro, que uno es el Palacio de Cristal, que se construye en 1887 por Ricardo Velázquez Bosco, arquitecto que define en gran parte el Madrid de fin de siglo en aquella época, y que tiene antecedentes y consecuentes. Hay uno anterior, magnífico, que es el Palm House de los jardines de Kew en Londres, que vemos a la derecha, que es anterior en unos 40 años, y el Grand y Petit Palais de París, que sin embargo son posteriores. La tecnología y la forma constructiva, yo diría hipermoderna del Palm House, como fue, aunque desaparecido, los del Crystal Palace de Londres, de la Exposición Universal, pues son una auténtica maravilla, ¿no? Que es algo incontestable. Sin embargo, yo no diría que el Gran Palais sea mejor que esa pequeña joya que es el Palacio de Cristal del Retiro. Y esto que para mí me parece verdaderamente un paisaje de una delicadeza, una monumentalidad que a lo mejor no ha sido muy valorado, pero el monumento al rey Alfonso XII, con toda la representación simbólica de las provincias españolas y la gloria y la fama y el ejército y cantidad de esculturas que se desarrollan ahí, escultura también de Mariano Benlliure, me parece extraordinario en relación con otros que vamos a ver aquí, que son antecedentes de él, que es el desaparecido monumento al Kaiser Guillermo en Berlín, que vemos que, en fin, que el monumento de Madrid está probablemente inspirado en él, y el de Roma, el monumento a Víctor Manuel II, que los romanos conocen como la máquina de escribir, es decir, que no les gusta nada, y que evidentemente es como más, digamos, más voluminoso, con menos gracia que el del Retiro, a mi entender. El del Retiro tiene consecuencias en toda América, como son el monumento al general Bulnes en Santiago, al general Urquiza en Panamá, a San Martín en Lima, que son todas esculturas de Mariano Benlliure. Mariano Benlliure se conoce en ese momento como uno de los escultores más importantes del mundo, gana un gran premio en la exposición de París y tiene una significación especial en esa época entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
Bueno, y con esto yo creo que acabamos porque el expediente de Madrid se declara por los criterios segundo, cuarto y sexto. El sexto es el que relaciona, no se puede aprobar independientemente de lo físico, sino que es el que se refiere a asuntos intangibles, es decir, a la importancia que pueden tener obras literarias, artísticas o de otro tipo con un determinado bien. Entonces, en el retiro, que a mí me interesa destacarlo, se da una conjunción de valores inmateriales que hacen que el retiro tenga la vitalidad y el espíritu del lugar que tiene hoy en día y que sea tan querido por la población, no solo por los madrileños, sino en general en todo el país y por los que lo visitan desde fuera. O sea, el retiro tiene un aura especial que es el resultado de toda la historia que ha ocurrido allí. Entonces vemos arriba las naumaquias que se celebraban en el estanque grande, el escenario teatral del Real Coliseo, que era impresionante, que dirigía Calderón de la Barca, es decir, el Siglo de Oro estaba concentrado allí en el Retiro y vivían junto al Retiro. Y las obras de Velázquez, que tiene multitud de obras que fueron expresamente pintadas en el Palacio del Buen Retiro. Una de ellas, este retrato de uno de los bufones de Felipe IV. Bueno, con esto he terminado. Muchas gracias. Bueno, pues, muy bonito el retiro, más que las otras partes. Y solo comentarte una anécdota que cuando teníamos el auditor que vino de la UNESCO, un día se escapó del hotel sin que le pudieses controlar, no sé quién le controlaba, y me encontró en el retiro y dice: hombre, usted es el que quiere tanto al retiro, ¿me podría decir qué es esto, las pistas de tenis y de pádel que tenéis aquí? Ya los reyes jugaban al pádel. Y llegaron muy serios y dije: sí, ya jugaban al pádel. Eso es tradición también. Es tradición, sí, el pádel. Nada, que si queréis preguntarle a Cristóbal, ya que está aquí, alguna cosa sobre este patrimonio que tenemos. Sí, yo quería preguntar y comentar. Sí. Se pone el énfasis mucho en el arte, no tanto en la ciencia que desarrolló el Retiro, que le hace totalmente singular a cualquier jardín del mundo. Acaba de decir Javier que se jugaba al pádel. Efectivamente, había juegos de pelota, tanto al lado del Prado como había un juego de pelota en el observatorio astronómico. Pero es que además en el Retiro, no sé si en el expediente se apuntó, el Retiro fue centro de la ilustración científica española, tanto en el Museo de Ciencias como en el Jardín Botánico, que era en aquel tiempo el mayor y el mejor del mundo, Carlos III y Carlos IV, con las expediciones que nunca se han valorado tanto, como el Observatorio Astronómico, como el Observatorio Meteorológico, como tanto los vuelos de Lunari, por ejemplo, etc. Me extraña que no se tenga en cuenta esa peculiaridad, que todos los jardines son bellos, pero una peculiaridad inequívoca del Real Sitio del Buen Retiro es su carácter científico. El Palacio de Buen Retiro albergó a Agustín de Tarpur, a Coronado y a otros tantos científicos, y lo que me extraña es que la ciencia en el Retiro no se tenga en cuenta. En el Retiro y en el Paseo del Prado. Ya, bien. Y otra pregunta. Sí, entiendo. Bueno, yo me he ceñido exactamente a lo que es hoy el Parque del Retiro. Entonces, el conjunto declarado Patrimonio Mundial, como decía al principio, que el Retiro quedó
digamos, un poco postergado, tanto en el informe de ICOMOS como incluso dentro del propio equipo que formamos, había dudas sobre si el retiro debía de acompañar o no al Paseo del Prado. Pues había dos bienes en aquel momento declarados como bienes de interés cultural en España. Uno era el conjunto del Paseo del Prado, incluyendo el Museo del Prado, el Jardín Botánico, lo que es hoy el Reina Sofía, y por otro, como jardín histórico, el Retiro. Entonces eran dos bienes distintos, nosotros intentamos unirlos. Entonces, esto a lo que te refieres, entiendo que es el Museo del Prado, que es una cosa que curiosamente no se ha desarrollado mucho, pero que yo entiendo que es el primer museo diseñado en el mundo occidental. Porque se habla de que el primer museo es el Altes Museum de Berlín, que es 50 años posterior al Museo del Prado. Pero el Museo del Prado era un museo no de pintura, se concibió como un museo, Real Gabinete de Historia Natural. Era un museo de ciencias, que tenía una academia debajo y, en fin, estaba compuesto por Juan de Villanueva en 3 elementos, pero que era un museo, digamos, científico. El Jardín Botánico es una institución científica, y hay expediciones españolas a las Filipinas de América que traen multitud de plantas y tienen una de las colecciones mejores del mundo, de plantas secas y de láminas que están ahí en el archivo del botánico. Otro elemento que ya es sanitario, digamos, de carácter social, es el Hospital General, el Hospital de San Carlos, que hoy en día es el Museo de Reina Sofía. O sea, todos estos bienes se van convirtiendo prácticamente en museos, ¿no? Y había otro de tipo industrial que era la Real Fábrica de Porcelanas, que estaba en la ermita de San Antonio de los Portugueses. Hoy en día es la escultura del ángel caído. Ahí estaba la fábrica de porcelanas que se la cargan los ingleses. Precisamente cuando entran en Madrid y expulsan a las tropas napoleónicas, lo primero que hacen es cargarse la fábrica para que no compita con las suyas de Inglaterra. O sea, la historia es así. Entonces, estaban las platerías Martínez, es decir, hay todo un sistema cultural que hace Carlos III, pero yo, vamos, no es estrictamente en el Retiro de hoy en día, sino, digamos, en la otra parte del bien. Por eso no me he referido a eso. El inmaterial, por eso digo que Carlos III y Carlos IV unen, o sea, es un conjunto único. Único en unidad, me refiero. Tanto el paseo, como es concebido, el paseo de el Salón del Prado y digamos, el Retiro, el gran sitio del Buen Retiro, quiero decir. Entonces, veo que el panorama que usted ha expuesto es el jardín, pero creo que el bien material, sobre todo, es también científico. Sí, claramente. Además es que el título oficial es Paseo del Prado y el Buen Retiro, Paisaje de las Artes y las Ciencias. Entonces la discusión que hubo con ICOMOS, el informe que llega a ICOMOS, entonces aquí hay una especie de situación un poco esquizoide en la cual, por las circunstancias que sea, el Parque del Retiro queda postergado. O sea, lo que está informando ICOMOS es que lo que tiene interés y valor universal excepcional, que es la condición fundamental del patrimonio mundial, es el Paseo del Prado con sus instituciones, que ninguna de ellas está en el Retiro, es decir, el Jardín Botánico, el Museo del Prado, el Reina Sofía, fundamentalmente. ¿Y qué ocurre? Es de las primeras veces que yo conozca que el Comité de Patrimonio Mundial, que es un comité político, o sea, ¿y cómo se hace el informe técnico? Yo pertenezco a ICOMOS, nosotros somos como un brazo técnico de la UNESCO, ¿no? Pero el Comité de Patrimonio Mundial es un comité político, está formado por 21 embajadores de 21 países determinados. Pues yo me acuerdo que estábamos en el Ayuntamiento de Madrid viendo la retransmisión que se celebraba en China en plena pandemia
Y mientras el embajador chino se quería ir a dormir, estaba el embajador de Guatemala desayunando y llamándole por teléfono diciendo no pare usted la reunión, que tenemos que seguir. Y empezó la embajadora de Arabia Saudita, que es una princesa de la Casa Real, como pues, todos los ministros digamos de la Arabia Saudita son de la Casa Real, el embajador de Rusia, el embajador de Brasil, que habían estudiado en Madrid, y dijeron que era indisociable, con una intervención también muy buena del embajador español, que era Perelló, era indisociable el Parque del Retiro del Paseo del Prado. Entonces tomaron una decisión por unanimidad. A última hora, porque si se llega a pasar al día siguiente, a lo mejor hay más discusiones y la cosa se envenena. Pero al final se decidió en muy poco tiempo, entre las 12 de la noche en China y las 7 de la mañana en Guatemala, entre un embajador y otro, se decide, vale, pues es patrimonio mundial. Entonces fue una decisión puramente política, de unir, porque consideraban, porque era gente que había vivido en Madrid y conocía este bien, y dijeron que era indisociable, que las dos cosas formaban parte de lo mismo. Entonces nos tenemos que alegrar de que fuera así, pero hubo discusiones bastante complicadas sobre el asunto. Otra pregunta, si me permite. El paseo de Recoletos, que también formaba parte del Prado Viejo, o sea, estaba la escuela veterinaria, el monasterio de Recoletos, a partir de la puerta de Recoletos no se tuvo en cuenta. Bueno, es que era prolongar mucho el asunto. Pero, por ejemplo, el más importante que el Congreso, la Biblioteca Nacional, estaba en la Escuela de Veterinaria, etc. Y formaba parte de ese eje norte-sur, que era el Prado Viejo, y era esencial en ese. Sí, pero vamos a ver, o sea, como origen, que es una de las cuestiones más importantes que determina el valor universal de este bien, es que ya en época de Felipe II, es decir, como 100 años antes que su nieto Felipe IV, cuando Felipe IV hace el palacio, construye el Palacio del Buen Retiro, Felipe II ya había creado lo que a través de las investigaciones de fue Concha López Sosa, que me interesa citarla porque ella es una historiadora que ha tenido yo creo que una importancia muy decisiva en el expediente, porque llega a demostrar que el primer paseo arbolado de Europa es el que hace Felipe II para recreo de la población. Y ese paseo arbolado viene más o menos desde Cibeles hasta Atocha, o sea, no incluye Recoletos. Eso viene después. Entonces, ese primer paseo arbolado, que es el que luego desarrolla Carlos III, porque Carlos III no hace nada en Recoletos, desarrolla entre Cibeles y Atocha también, de una manera que para mí es la más impresionante que hay en Europa. Solo hay una parecida, que es la que hace en Berlín Federico II, Federico II el Grande, pero que no tiene el valor científico y cultural que tiene el del Paseo del Prado. Está también limitado entre Cibeles y Atocha, entonces por eso el expediente se limita a esas zonas. Por mucho que luego en el siglo XIX-XX pues hay elementos muy interesantes como la Biblioteca Nacional y otros que forman parte de la cultura madrileña, pero que no queríamos extender para no complicar el asunto. Sí. Una cosa, ¿qué papel juega o ha jugado en la declaración y en la situación actual del expediente, que bueno, ya está aprobado, el telégrafo óptico, el edificio del Castillete, que por un lado entiendo que debe tener un valor científico, histórico importante, pero por otro lado es un elemento arquitectónico un tanto raro, tanto ajeno quizá a todo lo que se refiere. Entonces quería saber si había habido algún tipo de... Bueno, yo he tratado de explicar desde un punto de vista general influencias de la jardinería en el Retiro, pero asuntos como, o sea, los caprichos como la
casita del pescador, la del contrabandista, que está muy alterada porque el Florida Park se lo cargó y ahora debe quedar algo. La casa de vacas esta que se incendió y no queda nada de lo que hizo González Velázquez. Pues bueno, tienen un interés relativo, es decir, forman parte de los caprichos de una época de la jardinería, pero no es una cuestión sustancial. O sea, yo he intentado explicar que, a mi entender, o sea, son interesantes el Palacio de Cristal y el monumento de Alfonso XII. Lo demás queda muy por debajo, y el castillete este óptico, pues mucho más. O sea, es una cosa de segunda categoría, no creo que tenga especial interés. Al nivel del patrimonio mundial, otra cosa es como patrimonio que hay que conservar y defender, eso está bien. Bueno, yo como parte interesada, como he trabajado en el Castillete, en la rehabilitación, puedo hablar de él. El Castillete es algo inédito en la arquitectura. No hay en la arquitectura del Retiro no hay nada igual. Ya. No hay nada, o sea, no es un capricho de Fernando VII, es un telégrafo óptico construido en 1850 probablemente por, ahora no me acuerdo cómo se llama, por Leonardo. En cualquier caso, es un edificio único. Y como hemos intervenido en él, podría usted ir y verlo, es una joya arquitectónica, neoclásica. Y no hay otra, ni de tamaño, no hay un capricho en el Retiro, no siendo un capricho, no hay un capricho tan importante como ni de una forma artística ni de una forma científica. El patrimonio que atesora este edificio es incalculable, es el primer Instituto Nacional de Meteorología. Eso es lo Una cosa, Cristóbal, tú que andas por el Retiro bastante, ¿crees que está bien conservado o que necesita mejorar? Bueno, yo creo que tiene una presión enorme, ¿no?, que habría que controlar. O sea, entre la Feria del Libro, que es un elemento cultural interesante, pero claro, si entran 400.000 personas en no sé cuántos días, pues... 2,5 millones. Ah, peor me lo pones. Pues es una presión humana gigantesca sobre un bien cultural. Pero hace poco leía, porque nos suele enviar, Alberto Tellería nos suele enviar noticias del Retiro continuamente, de la cantidad de segways y patinetes y no sé qué que están circulando continuamente por todos lados y deteriorando el Retiro. Los picnics que se celebran en las campas y los dejan hechas una pena. O sea, hay un descontrol bastante importante. Eso, bueno, Javier de la Puente lo sabe como nadie, porque está siempre preocupado por la cantidad de factores de deterioro que sufre el Retiro, que hacen que sea un parque, pues, además siendo patrimonio mundial, va a ser cada vez más frágil, porque tiene una atracción, o sea, se calcula que el 80% de los visitantes de Madrid van en algún momento al Retiro. O sea, tiene, aparte de la propia población madrileña, los visitantes van al Retiro, porque es un lugar que tiene un encanto y un aura especial, ¿no? Entonces, la presión que sufre es inmensa. Entonces, el ayuntamiento tendría que tener algún tipo de dirección específica para controlar este bien cultural patrio, porque se lo exige la UNESCO y yo creo que no están haciendo mucho para conservarlo. ¿Más preguntas? Pues nada, pues Cristóbal, muchísimas gracias.